En el presente video vamos a desarrollar el ejercicio 245 del libro de Mecánica de Materiales de Byron Johnston, quinta edición. ¿Listo? Como primero, tenemos que leer el ejercicio, entender qué datos tenemos y qué nos están solicitando. Los eslabones B, C, D, E están hechos de acero E igual a 29 por 10 a la 6 PSI y tienen media pulgada de ancho y un cuarto de pulgada de espesor. Determine la fuerza en cada eslabón cuando se le aplica la fuerza P de 600 libras sobre el elemento rígido AF, como se muestra en la figura, y B, la deflexión correspondiente en el punto A. Listo, nos están diciendo que el elemento vertical que vemos acá no va a sufrir ninguna deformación. Solo los elementos que se ven horizontales van a sufrir deformaciones. Y cuando apliquemos esta carga, entonces va a ocurrir un fenómeno y se le va a transmitir fuerza a esos dos elementos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cómo se va a deformar el sistema. Si este se va a mantener rígido, entonces cuando se deforme el sistema, este va a tender a moverlo hacia acá en la punta, pero en la parte de abajo, como está apoyado, se va a mantener en su mismo lugar y va a tener este desplazamiento, ¿sí? Si tiene este desplazamiento, entonces podemos observar que el elemento BC se va a estirar, ¿sí? Y se va a generar una fuerza con respecto a ese estiramiento. Entonces, la fuerza que se genera es contraria al movimiento. Entonces, si se está estirando hacia la derecha, la fuerza va a ir hacia la izquierda. Listo. Ahora el elemento DE se va a comprimir. Se va a comprimir hacia la derecha, o sea que la fuerza va a ir hacia la izquierda también. Y entonces aquí vamos a tener una fuerza que se va a generar, que es la fuerza de DAE. Y aquí vamos a tener una fuerza que se va a generar, que es la fuerza de CAB. ¿Correcto? Ahora, adicionalmente en F tenemos un apoyo. Entonces se nos van a generar una fuerza en Y y una fuerza en X. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos que hacer es mirar qué datos vamos a necesitar. Como vamos a estar trabajando con esfuerzo axial y deformación axial, algo que vamos a necesitar es el área transversal de los elementos. Entonces el área aquí va a ser igual. Nos están diciendo que tiene media pulgada de ancho y que tiene un cuarto de pulgada de espesor. Entonces esa va a ser nuestra área del elemento, lo cual nos va a dar 0.125 pulgadas cuadradas. Listo, ahí tendríamos ya un dato para emplear. Ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es formular las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a empezar por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y en Y solo tenemos F en dirección y no tenemos ninguna otra, entonces esta va a ser igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos menos FCB menos FDE y más P, que vale 600 libras, y más Fx, y todo esto tiene que ser igual a 0. Si vemos, entonces tenemos 1, 2, 3 incógnitas y solo vamos a tener dos ecuaciones porque nos falta formular la sumatoria de momentos. Pero entonces tendremos que formular una compatibilidad de deformaciones para poder encontrar otra ecuación. Vamos a formular sumatoria de momentos. ¿En qué punto? Pues podemos organizar para que nos queden estas dos, entonces podemos hacer sumatoria de momentos en F. Entonces con respecto a F, la fuerza DE me está generando un momento positivo, entonces, y su brazo de palanca son 2 pulgadas, entonces 2 por F de E. La fuerza CB también me está generando con respecto a F un momento positivo y su brazo de palanca es de 4 más 4 FCB. Ahora la fuerza P me está generando con respecto a F un momento negativo y su brazo de palanca es 8 pulgadas.
menos 8 por 600, todo esto es igual a 0. Entonces nuestra expresión nos queda que 2f de e más 4fcb menos 4800 es igual a 0. Listo, ahora tenemos que hacer nuestra formulación de las deformaciones para poder encontrar otra expresión que nos ayude a solucionar el ejercicio. Para eso entonces vamos a hacer el dibujo detallado de la deformación. Entonces aquí vamos a tener deformación en el punto D, deformación en el punto C y deformación en el punto A. ¿Listo? Y como en nuestra tercera ecuación, aquí tenemos la primera ecuación que formulamos, la segunda que es la sumatoria de fuerzas en X y la tercera que es la de momentos. Entonces, como nuestra tercera ecuación está involucrando la fuerza en D y la fuerza en C, vamos a obtener una expresión que nos represente las deformaciones en C con respecto a la deformación en D. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un triángulo y este triángulo entonces aquí sabemos que son 2, 2 y aquí 4. ¿Listo? Y lo que queremos encontrar es una relación entre deformación en C y deformación en D. Entonces lo que podemos hacer es que como se ve ahí un triángulo está contenido dentro del otro. Entonces yo puedo formular que la deformación en D es a esta longitud que es 2 y esto tendría que ser igual a la deformación en C sobre esta longitud completa que sería 4. ¿Sí? Entonces vamos a despejar uno con respecto al otro. Podríamos despejar deformación en C. Deformación en C, entonces va a ser igual. Este pasa a multiplicar, entonces 4 veces la deformación en D sobre 2. Esto me queda finalmente como que la deformación en C es igual a 2 veces la deformación en D. ¿Listo? Ahora, de momento no puedo reemplazar estos valores en la tercera ecuación que tengo. Pero si aplicamos que es la deformación en C. La deformación en C, en ese punto está actuando la fuerza FCB. Entonces va a ser FCB multiplicado por ¿qué? Por la longitud de ese elemento que es 4. Y aquí vamos a dar expresado porque el material y el área son iguales para ambos, entonces E por A. Listo, ahí tenemos la deformación en C. Ahora la deformación en D. Entonces la deformación en D está afectada por la fuerza que se genera en el elemento DE multiplicada por la longitud de ese elemento que es 5 sobre el módulo de elasticidad por el área. Ahora estos valores que acabamos de encontrar los vamos a reemplazar en esta expresión que teníamos antes. ¿Correcto? Entonces, deformación en C, pero deformación en C sabemos que es FCB por 4 sobre EA es igual a 2 veces la deformación en D, entonces sería 2 veces por FDE por 5 sobre EA. Y entonces, como para ambos elementos el EA es constante y es el mismo, los eliminamos. Finalmente, vamos a reescribir esta expresión que nos quedaría como FCB es igual 2 por 5, 10 FDE sobre 4. Que finalmente esto nos quedaría que FCB es igual a 2.5 veces FDE. Aquí obtenemos otra expresión, otra ecuación que va a ser la número 4. Entonces, esta expresión número 4 vamos a reemplazarla
reemplazando 4 en 3, entonces vamos a poder obtener el valor de f de e. Entonces tendremos 2f de e más 4fcb, pero aquí tenemos 4 que multiplica a 2.5 f de e y tendríamos menos 4800 es igual a 0. Entonces podemos encontrar f de e. 2f de e más 4 por 2.5 me da 10 f de e es igual a 4800 porque pasa con el signo contrario. Aquí tendríamos 12 f de e es igual a 4800. Finalmente f de e es igual a 4800 sobre 12 y esto nos da 400. Y con este valor que acabamos de encontrar podemos reemplazarlo en la expresión 4. Entonces reemplazamos a la expresión 4 donde nos dice que fcb es igual a 2.5 f de e, pero f de e es 400. Entonces fcb es igual a 1000. Y listo, ya tenemos uno de los datos que nos está solicitando, que es las fuerzas que se están generando en esos elementos. Podríamos encontrar aquí fx simplemente reemplazando en 2. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos de la ecuación 2 que tenemos menos 1000 menos 400 más 600 más fx, esto es igual a 0. Entonces fx es, estos pasan como 1400 positivos al otro lado, menos 600 me da que es 800. Y ya tendríamos solucionado completamente todas las variables que están afectando nuestro sistema. ¿Sí? Listo, ahora lo único que nos hace falta es encontrar la deformación en el punto A. Pero es sencillo, aquí volvemos a nuestro triángulo y entonces vamos a hallar o bien la deformación en D o bien la deformación en C y podemos hacer una relación de triángulos y encontramos una deformación en A. Entonces vamos a hacer la deformación en C. Solucionar la deformación en C. Deformación en C es igual. Entonces de una vez vamos a escribir los valores, que sería fcb, que fcb tiene un valor de 1000 por la longitud del elemento, que es 4 pulgadas, sobre el módulo de elasticidad, que el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6, por el área que la habíamos encontrado por acá al inicio y que vale 0.125. Y esta expresión nos va a dar, esta deformación nos va a dar 0.0011 pulgadas. ¿Listo? Y entonces podemos venirnos lo que teníamos acá inicialmente en este triángulo y podemos hacer una relación de triángulos. Entonces podemos relacionar la deformación que acabamos de hallar, que es la deformación en C. La deformación en C es a 4, como la deformación en D es a 8. Entonces eso es lo que vamos a escribir, que la deformación en C, que es 0.001, es a 4, así como la deformación en A es a 8.
Entonces, si despejamos la información en A, nos queda que sería 8 por 0.001 sobre 4. Y la deformación en A es 0.002. Y listo, hemos solucionado todo lo que nos pedía el ejercicio.